Hola, soy Natalia Rodríguez. Hoy vamos a hablar de derechos colectivos en Colombia y sus definiciones. Esta es la segunda parte que contiene derechos al patrimonio, a la competencia y a la seguridad en general. Bueno, estos derechos, de nuevo, son derechos colectivos, están en cabeza de todos, no hay una sola persona que pueda reclamar uno de estos derechos. Nos pertenecen a todos y todos además tenemos el deber de velar por su conservación. No es un derecho que esté solamente en cabeza de la comunidad también tiene deberes frente a estos derechos. El primero es el derecho a la defensa del patrimonio cultural de la nación. El patrimonio cultural es extenso. El patrimonio cultural no es solamente un bien físico, sino que tiene otros componentes. En derecho internacional, las dos convenciones que rigen este tema son la Convención de Patrimonio Cultural y Natural de 1972 de la UNESCO y la Convención sobre Patrimonio Inmaterial de 2006. Hay otra convención sobre patrimonio que es la Convención sobre Patrimonio Sumergido también de la UNESCO. Esta convención no la traigo acá pues, de una manera muy detallada porque Colombia no es parte ni quiere ser parte de esta convención que protege los naufragios y su protección. Entonces, ¿qué significa en Colombia este derecho colectivo y cómo nos cobija a todos? Lo primero es que es un derecho al acceso al conjunto de bienes y valores culturales que son expresión de la nacionalidad colombiana. Esto no es solamente la parte de la nacionalidad, sino también cómo el mundo puede pues, beneficiarse de estos lugares. Entonces hay distintas listas de patrimonio, hay algunas que son solamente como interés para los colombianos, por ejemplo, todas las listas en las ciudades de patrimonio, las que hacen los alcaldes, etcétera, que son lugares que tienen pues un valor colectivo para la ciudad como tal y para el país incluso, pero que no tienen tanto interés para el mundo entero en el marco de estas convenciones. Las listas de las convenciones de la UNESCO sí son lugares de valor universal excepcional para todos los países y que son protegidas en el marco de estas convenciones, no solo por los países, sino por la UNESCO como tal. Entonces, lo primero, el patrimonio inmaterial. ¿Qué es el patrimonio inmaterial? Como su nombre lo indica, es algo que no puede tocarse. Es un conjunto de formas de cultura tradicional, popular o folclórica, o tradiciones orales, costumbres, lenguas, música, rituales, medicina tradicional, artes culinarios, entre otros. Es muy importante pensar que el patrimonio inmaterial no es solamente una cosa de minorías, muchas veces hay una asociación, modelo exótico del patrimonio y que solamente le pertenece a pueblos originarios, por ejemplo, a pueblos indígenas, a comunidades afro, y muchas veces es el caso, como en el de las medicinas tradicionales, pero hay muchas manifestaciones culturales que hacen parte de la sociedad mainstream, por decirlo así, que también son objeto de protección. Un ejemplo es la celebración de la Semana Santa en Popayán. Esto es una cosa de la cultura católica colombiana, es totalmente mayoritaria, pero igual está protegido. Carnavales como el Carnaval de Negros y Blancos en Pasto, el Carnaval de Barranquilla, son expresiones prácticamente de la sociedad mayoritaria que también se protegen. Por su parte hay otras expresiones como los carnavales de Río Sucio y de San Pacho que ya son más localizados, pero pues que no por esto dejan de tener absolutamente toda la importancia en la lista de patrimonio representativo. El sombrero volteado es otro de estos, varias manifestaciones como por ejemplo los peinados afro también están protegidos en Colombia. Es bien interesante que la lista de patrimonio inmaterial es más amplia que la de patrimonio material. ¿Dónde está el patrimonio material? Pues en muchos lugares, por ejemplo, en los bienes culturales que conforman la identidad nacional, que pertenecen a la nación, el patrimonio arqueológico. Entonces, por ejemplo, tenemos el Parque de San Agustín como patrimonio cultural de la nación, está protegido. Dentro de ese también está, por ejemplo, Cartagena y toda la ciudad amurallada y monumentos. Todos esos están listados en UNESCO. El Parque Nacional Natural Los Catíos, esto ya pasa a la parte natural que también está aquí, es muy importante, no solamente lo construido por el hombre
hace parte del patrimonio, también hace parte el, pues el patrimonio natural y también hace parte esas cosas mixtas que no se pueden dividir. Por ejemplo, la zona cafetera. Todo el paisaje cafetero hace parte de la UNESCO como una manifestación de paisaje que ha sido modificado por el hombre, pero que igual tiene características tanto de lo natural como de lo cultural que no se pueden separar. Es muy, muy importante. Ahora, el espacio público. ¿Cuál es la diferencia entre el patrimonio y el espacio público? Que el espacio público es cómo uno disfruta y se apersona de su ciudad, o de su lugar para vivir, de su país, etcétera. Es un derecho de acceder a un conjunto de inmuebles públicos y elementos naturales y arquitectónicos que también pueden estar en inmuebles privados que se destinan a satisfacer necesidades urbanas colectivas. Los parques, las ciclorrutas, todo esto hace parte del espacio público. Obviamente las calles son parte del espacio público, los puentes peatonales, etcétera. Trascienden obviamente los límites de los intereses individuales de los habitantes. Yo no puedo apropiarme de una calle como habitante. Entonces, esto es una cosa de todos, todos lo deben proteger y además el Estado se lo debe asegurar a todos. El derecho a la defensa del patrimonio público, esto porque es distinto. Este es el derecho a que se conserven, se mantengan, se custodien y se protejan del uso indebido y del deterioro todos los bienes o recursos públicos. Miren que esto va más allá, o sea, hay una cosa que es consagrar la importancia y el manejo de los bienes y otra cosa es que estos se defiendan. Y por eso es tan importante, por ejemplo, la acción popular. La acción popular es idónea para defender este tipo de recursos. También además están los intereses patrimoniales del Estado, que es un interés patrimonial del Estado, por ejemplo, que se protejan los campos de petróleo. Las perforaciones de petróleo muchas veces han sido objeto de atentados, de bombas, etcétera. Esto va en contra de bienes públicos que deben ser defendidos. ¿Y por qué deben ser defendidos? No es solamente esta parte de explotar el petróleo como un bien que nos pertenece a todos los colombianos, sino es la parte de que cuando hay un atentado en estos lugares, el medio ambiente se ve severamente afectado por estos hechos. El medio ambiente obviamente también es un bien público. Todo esto está entrelazado. Los derechos de los consumidores y usuarios. Esto es muy importante. ¿Qué es un derecho de un consumidor o de un usuario? Son los derechos que tenemos nosotros como consumidores, como compradores, a que nuestros derechos y nuestros intereses no se vean vulnerados. Nosotros como compradores somos una cosa que se llama la parte débil de una relación comercial. Nosotros no somos, por lo general, hombres de negocios, avesados en el mundo de la producción, no sabemos qué pasa con la producción de bienes, entonces a nosotros nos deben proteger más. ¿Y esa protección cómo se manifiesta? Por ejemplo, velando porque la información sobre los productos sea veraz, sea suficiente, esté como asequible a todos los consumidores, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos definir esto? Estos son nuestros derechos, ¿cierto? De los consumidores, que adquirimos bienes o servicios. Un bien, pues obviamente es algo que es tangible. Un servicio es, por ejemplo, cuando yo adquiero el servicio celular. Digamos que adquiero el teléfono y el servicio celular. El teléfono es el bien, el servicio es la línea, las llamadas, los datos, etcétera. Cualquiera que sea su naturaleza, o sea, cualquier cosa que yo pueda adquirir en el mercado hace que yo como consumidor esté protegido frente al productor. Ese productor tiene la obligación consecuente de darme toda la información, de no venderme algo que no es, de cumplir con sus promesas. Si me dice que me va a entregar en tantos días, debe cumplir con esos plazos, etc. También con los usuarios que disfrutan de servicios públicos prestados por entidades públicas o privadas. Los servicios públicos están protegidos todos, no importa quién los preste. Que debe garantizar que este servicio sea de calidad, que la cantidad y la idoneidad sean óptimas para su uso y su goce, etc. Todo esto, esta protección, está en cabeza de una entidad que se llama la Superintendencia de Industria y Comercio y hay un código que se llama el Código de Derechos de los Consumidores y los Usuarios, que es el que nos protege a todos. Esto incluye los
consumidores de bienes que se comercializan por Internet. Nosotros estamos totalmente protegidos y de hecho hay ciertas protecciones que se extienden cuando uno adquiere las cosas por Internet. El derecho a la moralidad administrativa. Puede que este sea uno de los derechos menos respetados en Colombia, donde hay una cultura de corrupción, pero este evidentemente es uno de los derechos más claves que están aquí. ¿Qué quiere decir el derecho a la moralidad administrativa? Es el derecho de la comunidad a que el patrimonio público sea manejado de acuerdo con la legislación vigente, primero que todo, y que además esto se haga con la diligencia y cuidado propios de un buen funcionario. Los funcionarios deben ser intachables y deben ejercer sus funciones guiados por estos principios. El primero es el de igualdad, que ya hemos visto en este curso. De moralidad, esto quiere decir que un funcionario debe ser una persona intachable, una persona que no se deje tentar por dineros mal habidos o por lo mal llamado un torcido, etc. Deben ser además, pues velar por la eficacia. Siempre que yo esté manejando un recurso público, por ejemplo un servicio, pues debo velar porque este sea eficiente. Yo no puedo hacer que se pare, por ejemplo, el desarrollo, no sé, digamos que decir que en Colombia no podría llegar 5G y no queremos hacerlo. No, pues por el principio de eficacia nosotros ya deberíamos estar pensando en cómo se va a instalar 5G, cómo además los recursos públicos se van a usar en esas transacciones y cómo van a ir los privados ahí. Como los privados prestarían ahí un servicio público, también están regulados por este principio de velar por la moralidad administrativa, este derecho colectivo. La economía. Obviamente, yo debo hacer las cosas más económicas y lo más económico no quiere decir necesariamente lo más barato, lo más económico quiere decir lo más óptimo para que yo pueda prestar el servicio de una manera eficiente. Es muy diferente. Economía no es barato, eso es un invento de los comerciales. Acuérdense de eso, la economía es mucho más allá de esto. La economía es que de verdad yo puedo optimizar mis recursos. La celeridad es hacer las cosas de una manera rápida dentro de lo posible. Imparcialidad, yo no puedo estar pensando en darle los contratos a mis amigos, por ejemplo. Y la publicidad, todas estas cosas deben estar en un lugar público. Siempre que hay un trato sobre el manejo de un bien público, yo lo debo publicar. Todas las personas, en cabeza de las cuales está el derecho a gozar de la moralidad administrativa, deben poder hacer una veeduría sobre esto. El derecho a la libre competencia económica. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone también responsabilidades. La Corte Constitucional ha dicho que el Estado, por mandato de la ley, va a impedir que se obstruya o se restrinja la libertad económica y va a evitar y controlar, controlar cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado. El derecho a la competencia está regulado, pues está vigilado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Hay varias maneras en que se puede infringir la competencia económica. Una de ellas es abusando de los derechos de los consumidores o usuarios, que ya lo vimos. Hay otra que es, por ejemplo, con prácticas restrictivas, que quiere decir fijar precios y hacer otras prácticas que hacen que el mercado ya no sea libre y eso acaba en últimas afectando también a los usuarios. Lo que se afecta aquí o el bien protegido es el mercado, no obstante, y también la protección del competidor como tal. Esta es una rama que se llama la competencia desleal. Competencia desleal es, por ejemplo, cuando yo empiezo a vender por debajo de mis precios de producción de tal manera que quiebro a los competidores y después subo totalmente los precios porque me quedo con el monopolio del mercado. El derecho al acceso a los servicios públicos y a su prestación eficiente y oportuna. Se sobreentiende, este derecho es el de la colectividad de satisfacer sus necesidades básicas mediante la prestación de un servicio por parte del Estado que tiene que ser eficiente, regular, continua y mejorar la calidad de vida. Y el derecho a la seguridad y prevención de desastres lo veremos en un próximo video.